través de www.hiframil.do 106.9, transmitiendo en vivo desde Santo Domingo, capital de la República Dominicana, 102.7 para todo el país. Hora de mujer empoderada y en tenis. Gracias por estar en sintonía con nosotros. Productora general, doctora Carmen Taveras. Hoy tendremos, como siempre, en cabina al doctor Carlos Lebrón, que tiene el espacio dedicado en toda su extensión a la alimentación y gastritis. Si es que el doctor Carlos Lebrón, nutriólogo clínico, obesólogo, dietista, estará con nosotros en esta hora de salud. Si es que vamos a ver lo que nos trae el doctor con la alimentación y gastritis, antes y después, cuando se presenta, antes no se ha presentado, pero después que se presenta la gastritis. Así es que, bienvenido doctor Carlos Lebrón al espacio Mujer Empoderada y en Tenis. ¿Qué nos trae? Muy buenas tardes, Tony. Muy buenas tardes a todas las personas que nos sintonizan a través de la voz de las Fuerzas Armadas, 106.9 y 102.7 FM, y quienes nos sintonizan a través de las redes sociales en @un estilo de vida fit en Instagram y en Facebook. Muchísimas gracias, Tony, por la introducción. Como Tony bien dijo, el día de hoy vamos a hablar un poquito acerca de lo que se llama gastritis, pero también vamos a hablar de los planes de alimentación y la alimentación adecuada tanto para la prevención de esta enfermedad como también para el tratamiento. O sea, tanto personas para prevenir que parezcan y para personas que ya tienen la condición para que mejoren desde el punto de vista nutricional. Pues bien, iniciando, primero tenemos que conceptualizar un poquito qué es gastritis para ponerlo todo el mundo en la misma página. La gastritis es un término principalmente que envuelve un gran espectro de entidades, las cuales la principal lo que principal hacen es que producen cambios inflamatorios en la mucosa del estómago, la mucosa gástrica. Para tener una idea, especialmente, tenemos que tener algo importante, es que la luz gástrica, o sea, el estómago, tiene un pH. Cuando hablamos de pH estamos hablando de un ambiente ácido. ¿Pero qué tan ácido? Bueno, es prácticamente 1.000.000 de veces más ácido que la sangre. O sea, estamos hablando que es un ambiente hostil para lo que es la aparición de bacterias y otra cosa, pero ustedes se van a dar cuenta que existen bacterias que pueden vivir dentro y producir alteraciones, que vamos a hablar de una, que posiblemente muchos de ustedes y los que sufren de problemas de gastritis han hecho endoscopía y le han dicho, mira, usted tiene Helicobacter pylori, es una bacteria muy frecuente últimamente, y vamos a ver el por qué esa bacteria puede sobrevivir a esos ambientes tan hostiles. Y si uno piensa un poquito más, recuerden que el ácido clorhídrico, que así que se llama el ácido que produce el estómago, es una sustancia que puede producir daño inclusive hasta el mismo estómago. Entonces el propio estómago tiene factores de autoprotección frente al propio ácido. Por ejemplo, vamos a poner todos en contexto. Si usted va a salir de su casa y está lloviendo, usted necesita o salir en su vehículo, o tener un paraguas, o tener una capa de la que usan los motoristas, de esos impermeables amarillos, para no mojarse. Bueno, el estómago tiene capas de protección contra su propio ácido. Y son 4 principalmente. Número 1, tienen una capa de moco que se llama mucina. Esto va a impedir, o sea, es prácticamente el chaleco que usted se pone encima para no mojarse. Él tiene esa capa. Y particularmente lo que hace es que esta capa impide que las partículas de alimento entren en contacto con esa parte interna del epitelio y dañen conjuntamente con el propio ácido. Inclusive, la segunda capa protectora es que ese mismo epitelio del estómago, ese mismo recubrimiento, produce bicarbonato. Sí, bicarbonato. El bicarbonato va a promover una disminución de ese pH y hace que esas células se mantengan sanas. Pero también tiene otra barrera, que es una barrera física. Es una cobertura. Es que usted se pone el chaleco y abajo usted tiene un jaque. Ese jaque que tiene abajo es de células epiteliales que tienen un recambio continuo. Eso es importante porque estas células se replican cada 3 a 7 días. O sea, viven en constante formación y destrucción. Formación y destrucción. Eso es muy importante que lo tengamos pendiente
principalmente las personas que están bajo terapia farmacológica para el cáncer. Los quimioterapéuticos actúan en esas células de replicación rápida. Por eso, posiblemente, esas personas que están en quimioterapia principalmente tienen problemas de gastritis. Y es que esos mismos quimioterapéuticos pueden afectar esa replicación celular. Entonces, ojo con esto, muy importante esta parte. Y por último, una cuarta capa de protección sería los vasos sanguíneos que llevan oxígenos y nutrientes a esa parte del estómago y también ayudan a retirar un poquito de ácido. Entonces, ya sabiendo esta parte, existen muchas etiologías. En medicina hablamos de etiologías a las causas diferentes que pueden producir el problema de gastritis. Pero la inflamación, principalmente esta gastritis, se puede dividir en dos categorías: erosivas y las cuales se subdividen en superficiales, dependiendo de la erosión, obviamente, superficiales profundas y hemorrágicas, y las no erosivas, que son generalmente producidas por las bacterias que le comenté, que se llama Helicobacter pylori. Entonces, dentro de los agentes causales, yo quería tratar de traer este tema antes de Semana Santa, pero no se pudo. Pero lo importante de esto es que dentro de las primeras causas de gastritis, el consumo excesivo de alcohol, conjuntamente con sustancias irritantes como el café, el té, fumar, tabaco, son las principales causas de producción de gastritis. O sea, el consumo excesivo de estas sustancias. Me imagino que tiene que ver, doctor, también con los ingredientes que se le echan a la comida. Esa es una, pero lo que pasa principalmente con el alcohol es que el alcohol, cuando se comienza a procesar en nuestro cuerpo, se produce amoníaco. Vamos a ver eso más adelante. Y eso tiene un impacto en la mucosa del estómago. Entonces, también, Tony, algo importantísimo en esta parte es que nosotros los dominicanos tenemos un problemita, y es que nos automedicamos. La automedicación es algo que lamentablemente hemos heredado de generación en generación. Y la automedicación, pero con medicamentos que son analgésicos no esteroideos, lo que llamamos en medicina AINES, como es el diclofenac, el ibuprofeno, el naxoprofeno, que son sustancias que se utilizan cuando las personas tienen dolor. Cuando se consumen en demasía y de forma desorganizada, también predisponen a la formación de gastritis. Otra parte de esto también son las sustancias cáusticas o corrosivas. ¿Quiénes son esas sustancias cáusticas? Bueno, las personas que lamentablemente por alguna situación estresante o por alteraciones mentales tienden a suicidarse con algún tipo de sustancia corrosiva, plomerito, entre otras cosas. Entonces, esas son otras de las principales causas. Dentro de ellas se encuentran también las causas infecciosas, que ahí es muy importante que hagamos un paréntesis. La principal infección es el Helicobacter pylori. Y también, obviamente, enfermedades sistémicas como las enfermedades inflamatorias intestinales, la insuficiencia renal, y dentro de las enfermedades inflamatorias intestinales vamos a tener una muy importante que se llama enfermedad de Crohn. Otra cosita, el consumo de drogas no controladas como la cocaína también. Y también lo importante es el reflujo biliar, que de eso vamos a hablar en un ratito. Dice William Jiménez, doctor, antes de salir ya en la introducción prácticamente, Claro. que cómo se manifiesta la gastritis, o sea, que dolor, molestia, náusea. Muy importante. Vómito. El tema que ha tocado William Sí. es el que sigue ahora mismo. Bueno, Fíjate, atento, William. William ha tocado un tema que, óyeme, ya él está captando todo. Dice, óyeme, pero hay mucha gente que está haciendo esta cosa, ¿cómo se manifiesta? Algo que me olvidó decir también, el estrés crónico desencadena problemas de gastritis. Explíqueme eso, doctor. O sea, vivimos en un ambiente, Tony, totalmente estresante, y quería tocar esta parte. Sí, es importante. Nosotros vivimos un ambiente, número uno, que vamos a suponer una persona en su día a día tiene que levantarse a las 5 y 10 de la mañana para ir al trabajo. Tiene que tomar un volante, su vehículo, ya anda una persona peatón, por ejemplo. Lidiar con el tapón. Lidiar con el calor. No solamente con el tapón, vamos a suponer que viva a las afueras de la ciudad y tenga que entrar a la ciudad, ya eso es 1 hora de camino, tapón como tú dices, una situación de estrés en el trabajo, luego el regreso. Entonces vivimos
en una situación de estrés Y constante. anexarle entonces la alimentación. Ese estrés psicológico. Ya tú diste en el clavo, Sí, Tony. sí, sí. Ese estrés psicológico, pero también ese estrés químico con la mala alimentación. Ay, padre. Es un caldo de cultivo para los problemas de gastritis y es muy frecuente, principalmente en personas jóvenes. Entonces, ¿cómo se manifiesta? Contestándole a William. Fíjate, presenta síntomas muy comunes y son síntomas que las personas cuando se acercan a uno, uno más o menos ya tiene, uno comienza, cuando te están diciendo ese tipo de cositas, ya tú más o menos comienzas a pensar en ciertas cosas. Lo primero es el disconfort gástrico. El disconfort gástrico no es más que ese dolorcito que en medicina le llamamos dispepsia. Anoten ese nombre, dispepsia. ¿Qué es la dispepsia? Bueno, es esa molestia, como dice la gente, en la boca del estómago. A mí me duele, doctor, cuando yo como o cuando yo dejo de comer por un tiempo, a mí me duele ahí en el centro, en la boca del estómago. Desde que te dicen eso, ya tú más o menos estás pensando en dispepsia. Entonces ahí tú comienzas con dos preguntas clave. Señor, señora, ¿el dolor mejora o empeora con los alimentos? Muy importante. Porque esos dolores, esas molestias a veces mejoran con la comida, pero algunas veces, en una gran mayoría de los casos, también empeoran. Si empeoran, el problema es gástrico. Pero si mejoran, posiblemente el problema sea en el duodeno, un poquito más abajo, que es la primera porción del intestino. Entonces eso es muy importante. Conjuntamente con esa dispepsia, también se ocurre lo que se llama en medicina hablamos de distensión del abdomen. Mira, a mí se me pone el abdomen globoso, distendido, me crece, sí. me duele aquí en el centro del estómago, aquí en el dolor que siempre hablamos ahora de la dispepsia, pero también yo siento la boca amarga, o erupto y me sabe agrio. Ya ahí son cositas. Sí, como que sale ese amargo, ¿verdad? Correcto. Entonces, Sí. ya esos son síntomas añadidos que van incluidos con lo que son las náuseas, vómito, a veces hay pérdida del apetito. Esa distensibilidad del abdomen se llama sensación de plenitud, así le decimos en medicina. Puede ser, doctor, ahí mismo que ingerir cualquier alimento, por poco que sea, ya te sientes como que ya se llenó. Eso es muy importante, Tony, lo que tú has tocado, y es principalmente cuando se ingieren, sustancias irritantes, que le hemos mencionado ahorita. Dentro de esas sustancias irritantes, vamos a mencionar una cuanta, el café. Tony, no me lo enseña el vasito, Tony. Entonces, mira qué es lo que pasa. Otros síntomas, como vuelvo y le digo, incluyen lo que es la pérdida del apetito, la sensación de plenitud, entre otras cosas. Bien, dentro del diagnóstico, obviamente el diagnóstico se hace vía endoscópica, o sea, ya eso tiene que verte un gastroenterólogo, tiene que introducirte un endoscopio y realizar el diagnóstico por endoscopía, y ahí se toma biopsia de esas lesiones y eso se manda a estudiar a patología. Entonces, dentro de las causas, y mencionamos ahorita, el consumo excesivo, principalmente o descontrolado, de AINES, analgésicos analgésicos no esteroideos. De entre ellos podemos mencionar unos cuantos: la aspirina, el ibuprofeno, el diclofenac de forma desorganizada, el alcohol, las drogas, la radiación principalmente, que hablamos ahorita. ¿Esto puede causar sangrado, doctor? Muy importante, Tony, y de eso vamos a hablar más adelante. Okay. Puede degenerar hacia inflamación de la mucosa, que es lo que vamos a explicar cuando hablamos de fisiopatología, pero también esa inflamación puede desencadenar, como tú has mencionado, sangrado. Y eso es debido, se llama sangrado digestivo, en este caso sería sangrado gastrointestinal alto. ¿Por qué? Porque está por encima del punto de vista anatómico que se toma como descripción para la parte que tiene que ver con la nomenclatura en cuanto a los sangrados. Entonces, una de las causas más importantes, y es una de las causas más frecuentes actualmente, es las infecciones bacterianas, pero principalmente causada por una bacteria que se llama Helicobacter pylori. Es la causa más común de gastritis y de complicaciones debido a infección crónica por esta bacteria. Según estudios, hablan de que posiblemente en países en vías de desarrollo, que ya estamos nosotros,
el 60% de las úlceras gástricas que Tony acaba de mencionar, de las úlceras gástricas, el 60% son debidas a Helicobacter. Pero la cifra es más astronómica, o sea, más alta, cuando vemos que los estudios demuestran que el 80% de las úlceras del duodeno son debidas a infecciones por Helicobacter. Entonces, es muy frecuente en nuestro medio con este tipo de problemas. Entonces, hay señales, doctor, para el paciente ya per se, ¿verdad? claro, O mejor dicho, la persona darse cuenta de que está por eso. lo que hablamos ahorita, o sea, esos dolores en epigastrio, ese disconfort, ese aumento de distensión abdominal, esos reflujos gástricos, la intolerancia a ciertos alimentos, principalmente picantes, sustancias irritantes, comidas muy condimentadas, que de eso vamos a hablar ahorita cuando hagamos puntualidad en la alimentación. Esa parte es muy frecuente en estas personas. Entonces, otra cosita que quiero contar es que, y ustedes se preguntarán, ok, es una infección por una bacteria, pero ¿cómo esa bacteria puede vivir en algo como lo describimos ahorita? O sea, estamos hablando que es un ambiente demasiado hostil, es una producción de ácido, como esa bacteria puede vivir adentro. Bueno, te tengo para decir que esa bacteria tiene factores que ella misma produce que le permiten vivir dentro del estómago. Wow. Entonces, fíjate, la bacteria produce una enzima. Enzima en medicina llamamos que son sustancias de origen proteica, catalizadores proteicos, decimos en medicina, que se llama ureasa. La ureasa la produce esa bacteria, y esa ureasa lo que hace es que hace reacciones químicas y neutraliza el ácido del estómago. Y ella puede vivir en lugares donde ese ácido está disminuido por esa enzima que ella produce. Y ya en la ciencia, o sea, los facultativos, los médicos han descubierto, se sabe o no, qué causa esta bacteria y si es transmisible. Correcto, fíjate, Tony. Se habla de alteraciones principalmente de alimentación en la temprana edad. O sea, las infecciones por Helicobacter pylori ocurren temprano en la vida de la persona y se van manifestando posteriormente. O sea, son intervenciones nutricionales o cambios nutricionales a temprana edad que van... Ajá, y esa bacteria va colonizando y luego se desarrolla en etapas tardías. O sea, es una colonización temprana. ¿Es transmisible? O sea, puede pasar a por la alimentación, no, solamente la alimentación principalmente. Entonces, otra parte importante es que la bacteria posee lo que se llaman flagelos. Los flagelos son prolongaciones de ella misma que ella se fija en la mucosa, o sea, que le sirven de adhesión. Y esto obviamente cronifica la parte que tiene que ver con la producción de mecanismos inflamatorios de la mucosa intestinal, y eso lleva a alteraciones del epitelio del estómago. Entonces eso es muy importante que lo tengamos pendiente. Entonces vamos a entrar en tema en cuanto a las consideraciones nutricionales puntuales. Existen durante décadas, los médicos hemos recomendado lo que se llaman ajustes de la alimentación. Eso lo hemos mencionado aquí, se llama dietoterapia. Cambios dietéticos específicos para ciertas patologías. Obviamente, para gastritis tenemos cambios dietéticos para prevenir y otros para tratar la gastritis. Entonces, lo primero es tratar de evitar los alimentos muy condimentados como picantes, sazones industrializados, pero también sustancias irritantes como el café, el alcohol y aumentar lo que es el consumo de alimentos blandos principalmente. Ojo, casi siempre las personas cuando tienen problemas o disconfort gástrico tienden a consumir lácteos. Bébete la leche. Algo muy importante es que la leche, la ingestión de leche, aumenta la secreción de ácido. Entonces, si tenemos un problema por problemas del ácido y bebemos sustancias que producen como la leche, podemos potencializar esa parte. También algunas especias como es el pimiento, el chile, pueden causar dolor de estómago, dispepsia y obviamente empeorar los síntomas de gastritis.
Algo importante con esto es que la dieta puede moderar lo que es el riesgo de gastritis o úlceras principalmente. Y algo importantísimo es que ya teniendo la condición, nosotros podemos desencadenar deficiencias nutricionales. ¿A qué me refiero con deficiencias nutricionales? Bueno, una, una digestión afectada por un problema de gastritis puede acarrear problemas con la absorción de nutrientes, especialmente micronutrientes. Dentro de ellos están principalmente las vitaminas del complejo B, en especial la B12, la vitamina C, la vitamina A y el ácido fólico. Es importante esta parte porque por una gastritis o por una situación de problemas de epigastralgia o dolores del estómago, principalmente por estas enfermedades que estamos mencionando, podemos acarrear problemas de salud que tienen que ver con carencias de múltiples factores y dentro de ellos vitaminas. Entonces, las dietas ricas en fibra, y ahí hacemos un pequeño paréntesis, son de suma importancia para la mejoría y para la prevención de los problemas de gastritis. Una dieta rica en fibra, según estudios y evidencia científica, según la escuela de Harvard, demostró que reduce el riesgo de desarrollar úlceras principalmente durante un periodo principalmente en un 45%. Entonces, ¿dónde encontramos fibras? Recuerden, encontramos fibras en frutas y verduras, pero las personas que ya tienen una situación de gastritis tienen que cuidarse de los frutos cítricos, recuerden, los frutos cítricos, limón, chinola, tamarindo, un sinnúmero de esos frutos que pueden alterar la dinámica de secreción gástrica. Entonces es muy importante esta parte. Entonces la fibra principalmente la encontramos no solamente en frutas y verduras, también las encontramos en legumbres. Recuerden, habichuela, guandul, entre otras cosas. La avena es muy importante con esta parte también y las frutas. Es muy importante esta parte. Entonces recuerden que una alimentación alta en fibra disminuye principalmente el riesgo de desarrollar gastritis prácticamente en un 60%. Otra parte importante de la alimentación son las dietas ricas en vitamina A. ¿Por qué la vitamina A? Si se acuerdan, hace unos meses hablamos de múltiples vitaminas y dentro de ellas tocamos la vitamina A. La vitamina A, recordando rápidamente y poniendo en contexto, es una vitamina súper especial porque ella ayuda a formar lo que se llaman epitelios. Recuerden que el estómago tiene una cubierta que mencionamos anteriormente que está epitelizada. Por ende, ese epitelio se va perdiendo. Por ende, una dieta rica en vitamina A va a ayudar a la repitelización, o sea, ayuda a la parte de crear esas células que van a cubrir esa capa y va a ayudar principalmente a la curación y a reparar esa mucosa dañada. El riesgo principalmente al menor consumo de alimentos con vitamina A aumenta el riesgo obviamente de problemas de gastritis y varios estudios muestran también esa parte. Tenemos que evitar el alcohol principalmente, ya hablamos de eso anteriormente, pero el abuso crónico del alcohol, que ahí quiero entrar, favorece principalmente la infección por Helicobacter pylori. ¿Por qué? Porque daña la mucosa, porque se produce en nuestro organismo amoníaco y eso contribuye a la producción de gastritis. También el alcohol puede también, y algo importante, las personas que ya tienen una gastritis per se o que son pacientes que ya son tratados por úlcera, tienen que moderar o evitar por completo el consumo de alcohol porque el alcohol disminuye los efectos de cicatrización de esa mucosa que está dañada. O sea, el alcohol tiene efectos que pueden retrasar la cicatrización de esa úlcera que ya usted tiene. Entonces es importantísimo que usted vaya dejando esa parte. Entonces eso es importante que lo tengamos pendiente porque ese alcohol puede retrasar la velocidad en que esa úlcera o esa alteración de la mucosa gástrica pueda cicatrizar correctamente. Doctor, dice vía mensaje Andrés Mejía desde Piedra Blanca, un abrazo Andrés, que si el tratamiento, qué tal con un tratamiento, si puede ser rápido o lento, y que si es curable, o son curables, porque hay varios, ¿verdad? La gastritis, o es una sola.
No, fíjate, dependiendo del tipo, obviamente, recuerda que hablamos ahorita, dependiendo de la profundidad, se clasifican en superficiales y profundas, Okay. pero también se pueden clasificar dependiendo de la causa etiológica, puede ser infecciosa, entre otras cosas. Entonces, ¿cuál es la situación? La situación es que con un tratamiento eficaz usted puede erradicar la principal causa, que es la infección por Helicobacter, pero usted tiene que moderar el consumo de ciertos alimentos que estamos mencionando, Sí, sí. para mejorar la parte de la cicatrización de ese epitelio y usted pueda tener una curación efectiva. Okay. Eso es importante, esa parte. Entonces, debemos de evitar el café. Tanto el café común y corriente como lo conocemos, pero también el descafeinado, porque el propio café estimula la secreción de ácido en el estómago. Y tenemos que tratar, importante, de mantener una secreción correcta de ácido para que ese ácido no dañe o no siga dañando esa pared del estómago. ¿Puede llegar, doctor, esta parte a ser considerada o no, no a ser considerada, sino puede llegar a un cáncer gástrico? Sí, ¿Alguna de ellas? sí, son lesiones. Mira qué es lo que pasa. Inicialmente, la gastritis va a producir inflamación del estómago o inflamación de la parte donde se encuentre en el tubo digestivo. Esa inflamación se debe principalmente no solamente al daño físico por el ácido, sino que cuando se produce ese daño, hay desde el punto de vista médico, hay una migración de múltiples factores que tienen que ver con mediadores inflamatorios. Esos mediadores inflamatorios van a ir a esa mucosa y la van a alterar. Al alterar la mucosa, esa mucosa puede desencadenar y cronificar esa zona y obviamente formar áreas que tengan que ver principalmente con cambios en lo que es el tejido del estómago en esa parte, y eso se cronifica. Al cronificarse, obviamente, eso va a crear áreas de fibrosis que pueden degenerar en cáncer gástrico. Bueno, ahí está. Y naturalmente los antibióticos son los más usados, ¿verdad? Para algunos de ellos. Ok, ahí está, Andrés, la respuesta. Y tenemos que seguir, doctor, cuidando la salud. Correcto. Porque los factores que pueden incidir, ya el doctor lo ha mencionado, y algo importante es el alejar, y no alejarlo como hacen mucho en TikTok, que mire, aléjese la bebida, y lo que hace es que se pone en aquella mesa y usted aquí, ¿verdad? Y así no. Aléjese de la bebida, pues. Lo pone allá. Muy bien, Sí, muy bien. con un sorbete va, no es eso. Es que vaya dejando el alcohol. Bueno, no sé, doctor. Vamos a tomar una llamada y después 35 minutos. Vamos a tomar una cuanta llamada y después seguimos con las recomendaciones alimentarias. Ok, vamos a ver. Aquí está la primera. Buenas tardes, mujer empoderada y en tenis. Gracias, Tony Luna, Andrés Mejía. Andrés, el doctor, ya leímos lo que usted acaba, pero si tiene otra inquietud, adelante. No, está bien, gracias por todo, tiren para adelante. Bueno, gracias. Ahí Muchas está gracias, Andrés Mejía. Bien. Que me gustaría saber si Andrés tiene algún desorden en cuanto a la alimentación. Bueno. Ver cuánto está pesando, cuál es el tamaño. Todo esto vamos a averiguarlo de Andrés. Sí, a ver cómo está Andrés. Vamos a tener que hacerle una evaluación, Andrés. Sí, mira, rápidamente, Tony, vamos a seguir en cuanto a lo que son las recomendaciones alimentarias. Vamos a hablar de alimentos aconsejados, vamos a hablar de alimentos a tomar con moderación y después vamos a hablar de alimentos que debemos evitar. ¿Qué significa, doctor, alimento blando ya para alguien que tenga esas condiciones? Blando es en cuanto a la contextura. Mira qué es lo que pasa. Mientras lo primero es que hay que masticar bien los alimentos. Esa es una de las recomendaciones que vamos a ver más adelante. Porque mientras más los trituro, menos estancia en el estómago van a tener en cuanto a la parte de la dinámica de la digestión. Okay. Por ende, va a haber un ligero reposo en esa zona y va a haber menos secreciones de ácido, principalmente. Eso es lo que habla la parte blanda, triturar el alimento. Okay. Entonces, alimentos aconsejados. Número 1, tenemos que hacer cocciones, o sea, preparaciones sencillas. Por ejemplo, las carnes a la plancha, al horno, hervida, al grill. Disminuir las carnes guisadas y las carnes
con esas salsas que le ponen. ¿Por qué? Porque esas salsas, recuerden que son irritantes. Muy importante esa parte. Okay. Podemos consumir arroz, batata, pero en cantidades moderadas. Bien. Verduras cocidas. O sea, usted la mete en su olla a hervir, tapada, pero sin piel. Porque mientras más piel tenga y más crocante es, va a necesitar mayor secreción de ácido en el estómago para poder digerirse. Eso es muy importante. Las frutas, podemos consumir fruta, podemos consumir consomé con la fruta tipo compota, eso no hay ningún problema. Las carnes, preferiblemente carnes magras de aves. Cuando hablamos de carnes magras son cortes sin grasa. Pescado podemos comer, claras de huevo, queso, lácteos descremados, siempre y cuando tengamos un visto bueno de nuestro médico. Y consumir líquidos, pero especialmente agua y bebidas sin cafeína. Bien, cuando hablamos de bebidas sin cafeína, no estamos hablando, ustedes saben qué es, de refrescos cola. No beban eso, por favor. Ni conjuntamente, ni malta, ese tipo de cosas. Porque tienen contenido de cafeína y pueden alterar la dinámica de la digestión y obviamente empeorar su situación de gastritis. Mire, doctor, dice William, también vía mensaje de parte de su esposa Elba, que usted hablaba, ¿no? Él no entendió bien cuando usted hablaba que si ya está en la condición de la gastritis, ¿verdad? Uh-huh. Per se, que para el dolor, si se puede tomar aspirina, ibuprofeno, esta parte. Entonces, usted mencionaba eso ahorita y él no escuchó bien. Al contrario, fíjate, recuerda, los alimentos, los medicamentos analgésicos antiinflamatorios, la forma en la cual ellos actúan es que disminuyen la síntesis de unas sustancias que se llaman prostaglandinas. Así que ellos actúan desde el punto de vista medicamentoso. Ustedes dirán, pero a mí me lo están poniendo inyectado. Eso no pasa por el estómago. No. Es que la forma de ellos actuar es que disminuyen las prostaglandinas. Las prostaglandinas tienen que ver principalmente con el centro del dolor. Pero el problemita es que las prostaglandinas son importantísimas para la producción de la mucosa del estómago, para la protección. Entonces, si yo disminuyo la síntesis de esas sustancias, voy a disminuir la parte protectora del estómago. Entonces, tengo que no debo de consumir ese tipo de medicamentos de forma descontrolada, porque puedo desencadenar problemas de gastritis. Entonces, eso es la importancia de esa parte. Doctor, Para el dolor, lo importante es que tu médico, ya sea gastroenterólogo, tenga el control, pero principalmente utilizar medicamentos para disminuir las secreciones gástricas y producir reposo a nivel del estómago. Otra pregunta que tenemos vía celular, vía WhatsApp, es que qué tan importante podría ser para una persona que no esté diagnosticado con la gastritis, pero que por situaciones de trabajo, levantarse temprano, ingerir alimento, ¿verdad? Porque se habla que cuando el ácido o los ácidos llegan y no encuentran nada que triturar, se entienden, y muchos así siempre lo han manifestado, que ataca a las paredes estomacales. ¿Qué tan cierto es esto? Y que si es necesario siempre el desayuno temprano. Muy importante, Tony. Tú has tocado un tema que lo íbamos a hablar cuando hablemos de los consejos, pero lo importante es no durar mucho tiempo periodos de ayunos prolongados. Estos periodos de ayuno prolongado obviamente son problemáticos. Lo ideal es fragmentar la alimentación y hacerlo con volúmenes pequeños durante espacios de tiempo determinados, porque eso nos va a ayudar principalmente a no tener esa parte. La parte obviamente del desayuno es totalmente diferente en una persona y otra. Entonces fíjate, alimentos a tomar con moderación. Verduras crudas, eso es importantísimo tenerlo pendiente. Con moderación, señores. Muchas cosas que se utilizan principalmente para sazones, como el ajo, la cebolla, el tomate, pepino y pimiento. Eso hay que tomarlo con moderación, tener cuidado. Frutos con piel, o sea, frutas que tengan su cáscara. Lo ideal es quitarle la cáscara. Esas frutas lo ideal es que estén maduras, no las consumas verdes
o pinta, como dice la gente, que está poco maduro, no, consúmalo maduro completamente. Hay muchos que tienden, doctor, a coger un cuchillito para irse abajo de la mata, debajo de una mata de mango, Ajá. y esos mangos todavía nuevos, que le hacen bien. No, ¿Eh? no, Ahí está el consejo. al contrario, tiene que ser Sí, maduro y completamente. principalmente las damas, las mujeres cuando están en gestación, Ajá. se van abajo de debajo de la mata de mango y Sí. comienzan con un cuchillito y ya usted sabe, salen con 40 libras más de mango de ahí. Entonces ahí está el consejo, doctor. Bien, alimentos que a consumir con moderación, los embutidos principalmente. Recuerden que los embutidos, Eso vale en todo, doctor. sí, los Ujú. embutidos son alto en sal, alto en grasa y son altos principalmente pueden ser irritantes también. Los quesos fermentados o curados. Consumir principalmente con moderación el chocolate. Con moderación lo que le dicen la bollería, que son los productos, perdón, de repostería. Tenemos que tener muy pendientes aparte. Esas harinas refinadas. Den ching atrás, doctor. El chocolate, el chocolate dulce, Sí, o sí, sea, sí, de esos sí. chocolates que venden Y con procesados, moderación. o el chocolate Cacao. cacao. También. Tenemos que consumirlo con moderación porque puede irritar también. Ok. Los productos de bollería. Cuando hablamos de productos de bollería estamos hablando de lo que son los productos de repostería. Ujú. Esos bizcochos, donuts, entre otras cosas. Eso, lo ideal es no consumirlo. Los jugos cítricos que hablamos ahorita. Uva, chinola, limón, cereza. Son jugos cítricos. Y la piña, doctor. También es cítrica, es ácida. Entonces esos jugos tenemos que consumirlos con moderación porque pueden empeorar la dinámica digestiva y obviamente las bebidas carbonatadas. Cuando hablamos de bebida carbonatada estamos hablando de refrescos, maltas y esos embotellados. Muy importante. Algo importante, mira Tony, la doctora acaba de hablarte por las redes sociales que ella está dentro del live y acaba de decirte que no la proyectes y está ella muerta de la risa, ya te sabes. Un abrazo para la doctora. Saludos a la Carmen doctora Carmen para Taveras, su madre, productora de este programa. Sí, para toda la familia ya. También el saludo especial para su madre, doctor. Claro. Saludo a doña Antonia que nos está viendo. Es la fan número 1. Sí, Mandó saluditos temprano. Ok. Está viendo a un nieto que está recién nacido, Tony. Ajá. Tenemos una nueva adquisición ahora en la familia. Fresco, Sí, va creciendo, va creciendo. Tiene 48 horas, fue antes de ayer que Bueno, nació. va creciendo la familia de mujer empoderada y en tenis en todo el En sentido toda de su la palabra. dimensión. Así es. En toda su dimensión. Así es. Rápidamente, alimentos a evitar. Alimentos a evitar, tenemos alimentos a temperatura extrema. Señores, muy caliente y muy frío no es recomendable. Ajá. Muy importante. Principalmente El alimentos. extremo. Correcto. Bebidas principalmente. Esas bebidas muy calientes. Mira que te hice un té calientico. Eso te va. No beba té y menos caliente. Alimentos como la pimienta, la mostaza, el vinagre, el cachú. Evítelo, por favor. Evítelo a toda costa. Esos picantes que le gustan Gracias. Sí. Tú sabes, una carne que producen. a esos alimentos. Ay, sí, hacen una carne ahí y le echan, Sí. échamele del pote aquel. Ay, y el pote aquel tiene, Con un ajicito que se le ve de lejos. Dios mío, ¿Eh? es un problema. Sí, Entonces, ya hablamos del alcohol, del café y el té. Consejos importantes. Y de lo frío. Correcto. Sí. Consejos importantes. Masticar bien los alimentos y coma lentamente. ¿Por qué masticar bien? Porque trituramos bien el alimento y obviamente cuando llega a la parte gástrica se necesita menos ácido para poder hacer la parte que llamamos el quimo, esa sustancia del bolo alimenticio. Fraccionar la dieta en volúmenes pequeños, ahí te respondo la pregunta de ahorita de los periodos de ayuno. Lo importante es no pasar periodos de ayuno y que usted pueda fraccionar esa dieta y pueda comer en diferentes horarios, que eso es muy importante. Y obviamente hacer su desayuno, almuerzo, comida, merienda, y fraccionando esa dieta con alimentos que puedan, sean permitidos en esta situación. Pueden hacer sus preguntas a través de las redes sociales, @unestilodevidafit en Instagram y también en Facebook, y también pueden hacerlo a través de los números de cabina que Tony se lo proporcionará ahora. Así es, 809-231-41, repito, 809-200-3141, totalmente gratis. Tiempo de llamar, tiempo de preguntar, cualquier inquietud sobre el tema
gastritis en la alimentación. Así es que pueden llamar, quedan unos minutos disponibles y están dedicados a usted que está en sintonía con nosotros. Esto es Mujer Empoderada y en Tenis, la hora MED del domingo, productora Carmen Taveras. Hoy está el doctor Carlos Lebrón y quien les habla, Tony Luna. Bien, Tony, en lo que llegan las llamadas vamos a hacer una breve síntesis de todo lo que hemos hablado el día de hoy. Recuerden que la gastritis es un término que se utiliza principalmente para describir entidades que van a producir inflamación de la mucosa del estómago, la mucosa gástrica. Recuerden que esa mucosa gástrica tiene múltiples factores que la van a proteger de ese ácido. Y obviamente la gastritis puede deberse a causas tanto externas como agentes irritantes. En ellos tenemos el alcohol, el tabaco, la cafeína, los medicamentos, entre otros, pero también hay infecciones, que es una de las principales, prácticamente en un 60% a nivel de la parte gástrica, es el Helicobacter pylori, y esa misma gastritis o esas mismas modificaciones a nivel de lo que es una porción un poquito más abajo, lo que es la primera porción del duodeno, prácticamente ahí los datos son prácticamente del 80% del Helicobacter. Recuerden también que el estrés crónico, el estrés físico y el estrés psicológico, conjuntamente con múltiples alteraciones que vimos ahorita, pueden desencadenar este problema. La gastritis, recuerden que tiene síntomas. Uno de los principales síntomas en medicina le llamamos dispepsia, que no es más que ese disconfort gástrico, ese dolor en epigastrio, en el centro del estómago, que la gente dice, tengo un dolor en la boca del estómago. Ese dolorcito ahí es sumamente importante, conjuntamente con distensión del abdomen. Esas personas se sienten distendidas, también tienen lo que son esos reflujos, esos eruptos, esa parte de la boca que les sabe amargo principalmente, y es debido a ese reflujo gástrico. Esos son algunos de los síntomas que pueden estar acompañados de náuseas, vómitos, pérdida del apetito, inclusive sensación de plenitud y gas. Muy importante esta parte. Recuerden que hay sustancias, principalmente medicamentos, como son los analgésicos no esteroideos, los antiinflamatorios no esteroideos como la aspirina, el ibuprofeno y el diclofenac, cuando se toman de forma desproporcional, pueden producir alteraciones de la mucosa, pero las principales son principalmente el alcohol, el abuso de sustancias irritantes, pero también el uso de lo que son algunas drogas. Vamos a tomar esa llamada, Tony. Vamos a ver. Buenas tardes, Mujer Empoderada y en Tenis. Buenas tardes, estoy del Valle de Atomayor. Desde el Valle a Tomayor. Baje un poquito el volumen de su receptor para poder escucharlo bien. Adelante. Desde el Valle. ¿Con quién hablamos? Salvador. Adelante, Salvador, su pregunta. Yo tengo 12 años con la trombosis. ¿Qué usted me recomienda? No puedo caminar. Ok, quédese en sintonía. Bien, La trombosis. el señor parece que era o es hipertenso. Lamentablemente, posiblemente no tuvo una correcta utilización de la parte farmacológica y lamentablemente tiene una situación de un accidente vasculocerebral. Lo principal, señores, son sus evaluaciones conjuntas cada 6 meses con su especialista. No sé si todavía está en tratamiento, pero los especialistas, especialmente la parte tiene que ver con la parte cardiovascular, lo ven cada 6 o 4 meses. Lo importante es que siga su terapia, siga sus medicamentos, pero también recuerden que usted, luego del evento, le dejaron unos fármacos que son muy importantes que usted no los abandone. Unos de ellos son unos antiagregantes plaquetarios y conjuntamente con uno que se llama clopidogrel. No abandone esos fármacos porque lo van a ayudar a que usted no forme otra vez una placa que le pueda producir otro evento cardiovascular. Bueno, ahí está. Doctor, ya para la parte final, donde pueden contactar al doctor Carlos Lebrón, y naturalmente ya usted dio las recomendaciones, donde pueden contactar al doctor para cualquier cita con estos temas tan importantes. Gracias, Tony. Doctor Carlos Lebrón, recuerden, nutriólogo clínico, obesólogo dietista. Pueden localizarme en el número 809-775-1834. Repítalo, doctor. 809-775-1834 y a través de las redes sociales, especialmente en Instagram,
en @un estilo de vida fit, @un estilo de vida fit, tanto en Instagram como en Facebook. Que si quedan algunos de estos programas que usted produce aquí en el espacio Mujer Empoderada y en Tenis a través de esas redes, me preguntan. Sí, fíjense, los programas que ya hemos tratado se hacen en vivos, en directo, en la plataforma de Instagram. Ustedes pueden ir a revisar los programas de interés, el cual usted quiera, que están todos en esa plataforma. En @un estilo de vida fit están todos con subtítulos y el que más el que más le guste lo puede escuchar. Muy importante, podemos hacer una dinámica. Usted me puede dejar cualquier pregunta en los comentarios y yo se la respondo. Bueno, doctor, gracias por el espacio de hoy, esperando que el próximo, naturalmente, sea igual de importante como usted lo sabe hacer, que vaya por la misma línea del de hoy. Agradecerle por el espacio Mujer Empoderada y en Tenis, bajo la conducción de nuestra querida doctora Carmen Taveras, y hoy en cabina, hoy en vivo, como cada 15 días del mes, le toca al doctor Carlos Lebrón. Así es que de mi parte, Tony Luna, la invitación formal para el próximo domingo. Me imagino que la doctora estará presente en cuanto al programa, ¿no? Y ya usted estará preparando el próximo, doctor. En 15 días. En 15 días. Correcto. Bueno, ahí está. Gracias, doctor. Hasta la próxima. Y naturalmente feliz tarde para todos nuestros oyentes. Bye bye. Mujer Empoderada y en Tenis. Ahora.